¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la globalización. Bueno, pues aquí tenemos algunos teóricos desde la óptica de la sociología como de la administración, así como de la óptica de la economía. Todos estos pensadores nos han ayudado en cierta forma a comprender el mundo. Bueno, pues comencemos. ¿Qué es esto de la globalización? Es un proceso histórico de integración mundial asimétrica y desigual en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, lo que ha generado una expansión capitalista y ha modificado la forma en que interactúan los países y los sujetos. Ha impactado en el mercado laboral, en el comercio internacional, la política, la educación, la tecnología, etc. Su proceso depende de la conectividad o interdependencia. Supone una reorganización espacial de la producción, favorece la uniformidad de consumo y conforma un modelo financiero mundial. Bueno, esta visión es de Ulrich Beck. Aquí tenemos algunas otras definiciones y pasemos ahora a ver algunos hechos estilizados. Como podrán ver en la pantalla, tenemos el gasto corriente y el gasto de capital. En las barras azules se ve el gasto corriente y en las rojas el gasto de capital. Lo que podemos observar a partir de este gráfico es que el gasto público en México se ha derrochado en gasto corriente y en menor medida en gasto de capital. En este gráfico que ven ustedes en pantalla observamos el incremento de la inversión extranjera en algunos países seleccionados de América Latina de 1970 a 2014. Como podrán ver ustedes, a partir de los 80s, la inversión extranjera comienza a subir y a partir de los 90s es cuando entra al país y en distintas latitudes de América Latina de forma abrupta. Esto fue como consecuencia de la aplicación de los modelos de reestructuración aconsejados por algunos organismos internacionales. A partir de esa reestructuración, lo que se puede observar es que ese tipo de ideologías, si bien es cierto es que han afectado en todos los ámbitos, en algunos aspectos han beneficiado, como por ejemplo con respecto a la pobreza alimentaria y el crecimiento del Producto Interno Bruto. No obstante, los tipos de cambio, al menos de las monedas de los países de América Latina, se han visto fuertemente afectados, como lo pueden ver en el gráfico del lado derecho. A mayor tipo de cambio, pues es una mayor depreciación, lo que hace que nuestra moneda valga menos con respecto al dólar. Bueno, pues esta situación de la globalización que arranca en los 80s y se incrementa en los 90s, pues también ha tenido algunas repercusiones en la esperanza de vida de las empresas. Por ejemplo, en el gráfico del lado izquierdo lo que vemos es la esperanza de vida promedio de las 500 empresas más grandes y se observa que su promedio de vida es de alrededor de 7 años. Del lado derecho se observa que el top 12 está cambiando continuamente. 50% de las empresas han desaparecido en la última década y otro 75% desaparecerá para el año 2027. ¿Qué repercusiones ha tenido la globalización en la duración del empleo en México? Aquí podemos observar un gráfico a partir del 2005 al 2017 y se puede ver que los empleos
con una duración de 1 y hasta 5 años representan el 61% aproximadamente. Los demás años de duración, los que son de 5 y hasta 10 años, representan el 15.8% y los de 10 hasta 20 años tan solo el 14.33%. Los de más de 24 años hasta 30 representan el 3.36% y los de más de 30 años tan solo el 2.34%. Con lo cual queda demostrado que la estructura del empleo en el país es heterogénea, pues coexisten diversos modelos, como el maquilador, la inversión extranjera directa, principalmente en carretera, y algunos clústeres o conglomerados, por lo que se puede observar en el país diferentes realidades laborales. En términos de Zygmunt Bauman, se queda reflejada lo que él llamó la modernidad líquida, la cual permea no solo en el ámbito económico, sino también en el ámbito social y cultural. Con respecto al empleo y la productividad, pues se puede observar que a lo largo del tiempo los empleados siempre estuvieron por encima del crecimiento del índice de productividad. No obstante, a partir del año 2006, este hecho se revirtió. Esto es la entrada de la fusión de las tecnologías de la inteligencia artificial, en donde se requiere más mano de obra muy calificada y menos mano de obra no calificada. En términos de salario, pues vemos que los empleos con salarios muy buenos, así como los muy malos, tienden a aumentar, mientras que los salarios buenos tienden a caer. Esto es un aumento de la desigualdad. El incremento promedio anual del salario del 2000 al 2016 fue de tan solo 1.16% y en forma acumulada del 19.78%, mientras que la inflación acumulada en ese mismo periodo fue del 40%. Y este patrón se repitió a lo largo del tiempo a partir de los 80s, 90s y 2000, y eso nos llevó a un decremento del poder adquisitivo de los trabajadores, esto es, un decremento en el salario real. La globalización también ha traído como consecuencia una frágil estructura de la producción y un empleo dependiente de los vaivenes internacionales, como lo pueden ver en el gráfico del lado derecho. La tasa de desempleo también ha ido en incremento y esto fue a consecuencia de la apertura de los mercados de los países que entraron a la firma del GATT, que posteriormente se convirtió en OMC. Al no estar preparados, la tasa de desempleo se fue incrementando. Entonces, aquí se puede observar que el desempleo está por encima de los límites normales a partir de la apertura de las economías en muchos países, incluidos los desarrollados. Según Ulrich Beck, el número de pobres en el mundo aumentó un 20% en las últimas 2 décadas. Estamos hablando ya de hace más de 40 años. El índice de Gini, que es una variable proxy para medir la desigualdad, también se ha incrementado. El desempeño en términos económicos ha sido malo. Se puede observar que algunos han sabido sobrellevar de una mejor manera este nuevo modelo implantado en todo el mundo y se puede apreciar así la justa dimensión en comparación con otros países. Aquí se encuentra México y por acá se encuentran algunos países que retardaron su entrada a la OMC.
¿Cuáles son las causas de la situación del empleo en México y de algunas otras variables como puede ser la producción, el crecimiento y el desarrollo, por dar algunas variables? Pues justamente es este modelo globalizador, un decremento en la productividad marginal del trabajo, bajos salarios, precio de los bienes y servicios, una elasticidad de la demanda de trabajo, una alta elasticidad y un cambio tecnológico. El bajo crecimiento del país ocasiona una falta de generación de empleos. Alrededor de 400.000 empleos se necesitan por cada punto porcentual de crecimiento. Una política monetaria y fiscal equívocas que incentiven al menos el incremento de la demanda agregada. De igual manera, una política laboral fallida que se ha enfocado en reprimir las huelgas, en mantener salarios bajos y que justamente se basan en la desregulación, trabajo temporal, a pedido, subcontratación, teletrabajo, etcétera, lo cual se traduce en una incertidumbre excesiva para el trabajador o en una flexibilidad light, salario bajo con alta productividad. Consecuencia de ello también ha sido pues es que no hay una coordinación entre la política laboral, social, macro y micro. La generación de empleos que se ha dado pues son de mala calidad y de poca capacitación y se han dejado aspectos importantes como por ejemplo las relaciones laborales, el financiamiento, las leyes laborales, etcétera. De tal manera que lo que se observa, al menos en términos de empleo, pues es una flexibilidad y a manera irónica se presenta esta imagen. ¿Qué es lo que se solicita? Jóvenes activos y sociables con mucho o muy poco conocimiento, que comparta su conocimiento, que se desenvuelva en ambientes multitareas o multidisciplinarios, capaz de aprender rápidamente, dispuesto a evaluarse continuamente, a trabajar tiempo completo de forma temporal y o trabajar a tiempo parcial y o capaz de autoemplearse. La cruda realidad es que lo que se ofrece es una relativa o poca estabilidad en el empleo, nulo crecimiento dentro de la empresa, poca o nula capacitación, medio tiempo o jornada completa con muchos o pocos días laborales, una seguridad parcial o sin seguridad en el empleo y un ingreso de 6,000 a 8,000 pesos mensuales. Como ya se dijo al inicio, si bien es cierto que ha afectado en algunos aspectos, también la globalización ha traído de cierta manera algunas ventajas, como por ejemplo el desarrollo de un mercado global, la interconexión de las sociedades con acceso a recursos informáticos, mayor acceso a la información, circulación de los bienes y productos importados, de los cuales algunos de los precios se han visto reducidos considerablemente, la pobreza alimentaria ha bajado, la calidad de los productos ha aumentado, se ha dado una mayor competencia y se ha caminado hacia una estandarización. Se ha dado un aumento de la inversión extranjera, se ha desarrollado exponencialmente el comercio internacional, se han favorecido las relaciones internacionales, se ha dado un intercambio cultural, ha aumentado el turismo, se han reducido costos, principalmente de las economías de escala, a partir de que se pueden trasladar las plantas productivas a cualquier lugar para reducir los costos, una producción concentrada, una flexibilidad y sobre todo un desarrollo tecnológico. Sin embargo, la globalización ha reflejado
algunas incapacidades, principalmente del Estado, como ente de control y de administración. La globalización también ha obstaculizado o ha estrangulado el desarrollo del comercio local. Ha aumentado el intervencionismo extranjero a consecuencia de que las compañías buscan nuevos mercados, los salarios bajos son una constante y las regulaciones medioambientales son escasas o nulas. Asimismo, se ha visto una concentración del capital cada vez más creciente en grandes grupos de multinacionales o transnacionales. Se ha aumentado la brecha de la distribución de la riqueza. Si bien es cierto que se ha mejorado la pobreza alimentaria, la brecha de esta distribución se ha hecho cada vez más grande. Se ha construido una hegemonía de cultura global que amenaza las identidades locales y se ha uniformado en cierta manera el consumo. Pero ¿cómo es que se llegó a la globalización? Principalmente algunos teóricos mencionan que fue debido a los cambios en la geopolítica internacional desde el siglo XV y algunos teóricos incluso catalogan algunas etapas de la globalización. El fin de la Guerra Fría sin duda fue un factor que llevó a la globalización, la consolidación del modelo capitalista, la necesidad de ampliar los mercados económicos, la revolución en materia de telecomunicaciones e informática y la liberalización de los mercados capitales. Todo esto pues ha llevado a que se reestructure todas las economías y algunos organismos como por ejemplo la Organización Mundial de Comercio han buscado en todo momento la reducción de aranceles, eh, ha quitado algunos aranceles en términos de algunos productos que fueron cruciales para el crecimiento de algunos países, ha impuesto aranceles en algunos otros, se han revisado algunas normas antidoping y sobre todo de protección a la propiedad intelectual y también se ha presionado para revisar constantemente los estándares laborales y sus efectos en el comercio. De tal manera que la globalización, al repercutir en muchos rubros, se puede hablar de globalización económica, política, tecnológica, cultural y social. Sin embargo, a partir de estos desarrollos se han abierto dos brechas. Unos los que están a favor y los que están en contra. Los que están en contra básicamente están concentrados en grupos ecologistas, organizaciones de trabajadores, organizaciones no gubernamentales y algunos grupos de extrema izquierda e incluso de extrema derecha, que se oponen a esta avasalladora tendencia que ha irrumpido en casi todos los países. Las causas que, o los Sí, las causas que llevan a estos grupos a comportarse de esta forma, pues básicamente tienen que ver con regulaciones severas en el sistema internacional de finanzas, la apertura comercial y el acceso libre de los países en vías de desarrollo a sus propios mercados agrarios por parte de las naciones industrializadas. Se ha introducido estándares en materia social, ambiental y de democracia en términos de los tratados internacionales y básicamente pues lo que ellos solicitan en ese contexto pues es por ejemplo la condonación de algunas deudas, la no restricción de algunas imposiciones a partir de estos lineamientos y sobre todo que se cambien las prioridades de algunos organismos internacionales como lo es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
En términos de un balance de la globalización, se puede ver que no hay una globalización única, sino que ha habido distintos tipos de globalización. Por ejemplo, se han dado acuerdos de alcance parcial, acuerdos de libre comercio como el nuestro, uniones aduaneras, mercados comunes, uniones económicas, integraciones económicas parciales o totales. En términos de conclusión, la globalización es igual a una integración internacional incompleta. Ha causado en América Latina uno de los peores desastres económicos de su historia. Ha provocado caídas en el crecimiento, la inversión, el comercio, los flujos de capital y los salarios. En sus inicios, en los años 80, provocó estancamiento, elevación de precios, depreciaciones o devaluaciones recurrentes, aumento de la pobreza y marginación. Las exportaciones de la región crecieron no como resultado de la apertura o la integración, sino por el aumento de la demanda externa, en especial por la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio y la llegada de empresas maquiladoras, y por el abaratamiento de las mercancías vía depreciación del tipo de cambio. Actualmente, al menos en América Latina, se observa una elevada extracción de recursos financieros por el cuantioso retiro de utilidades e intereses del capital exterior. Los acuerdos de integración con enfoque neoliberal, más que incentivar las exportaciones, se ha visto que son un mecanismo para reducir la autonomía de los países, en beneficio de los intereses de empresas extranjeras, en detrimento de la democracia, el medio ambiente y el bienestar social. Se ha establecido una prevalencia del empleo de tiempo parcial, voluntario y autoempleo en México, y en el mundo el empleo temporal de tiempo completo, el autoempleo y el de tiempo parcial voluntario. De tal manera que se ha visto también una falta de oportunidades y desarrollo tanto profesional como empresarial. Se ha aumentado la probabilidad de que los trabajadores queden atrapados en el tipo de empleos conocidos como empleos basura o trash jobs, y de tener que afrontar individualmente diversos riesgos. Se ha roto la solidaridad de los contingentes de trabajadores, en específico de los sindicatos. Se ha prevalecido la unilateralidad de los empleadores en la determinación de las condiciones de trabajo. Por tanto, la globalización ha hecho que exista un aumento en la desigualdad y la exclusión social. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.